Prepárate a descubrir la belleza y la historia de nuestra tierra con una mirada vertical. Buscando esa mirada, rapelaremos desde el Faro de la Plata para buscar bajo el agua los restos históricos de peligrosos naufragios. Escalaremos al radar de Capildui para desvelar los misterios del cambiante clima de Euskadi. Y treparemos por la Basílica de Begoña para encontrar el escondite secreto donde la Amatxu de Bilbao se resguardó de las guerras. Prepárate a volar. Esto es Basque Country Vertical. El 6 de marzo de 2008, el buque mercante Maro encalla en las faldas del monte Jaizkibel, a solo 2 millas del puerto de Pasaia. Esta mole de acero acabará despedazada como si fuera de papel en solo 3 días por el furioso azote del Cantábrico. Así es el mar de los vascos, tan salvaje y bravo que el naufragio está garantizado para todos aquellos que ignoran la luz de faros como este. Sobre una impresionante pared de roca que dobla en altura al edificio más alto de Donostia, se alza uno de los faros más importantes de Euskadi. Estamos en el Faro de la Plata, justo en la entrada del puerto de Pasaia. Bajo nuestros pies hay un abismo de 160 metros que bajaremos rapelando hasta llegar a una costa bastante peligrosa. Una vez allí seguiremos bajando, porque después de rapelar bucearemos para ver restos de varios barcos que se hundieron aquí. Así que hoy nuestro desafío va a ser más vertical que nunca, porque llegaremos hasta el fondo del mar. Bajo el mar de Pasaia veremos lo que cientos de barcos han ido dejando tras más de 5 siglos de naufragios. Pero llegar hasta aquí no será fácil, porque Arantxa tendrá que superar su miedo al agua buceando por primera vez en su vida. Y además bucearemos en el rincón más inaccesible de estas costas, al que solo podemos llegar por tierra, rapelando desde el faro. ¿Qué me está pasando? Me engancho. También conoceremos las asombrosas historias de este puerto y desvelaremos cómo acabó el mercante Maro después de encallar misteriosamente en las rocas cuando ya estaba llegando a Pasaia. Pero sobre todo sabremos a cuántos barcos ha salvado este faro, porque cuando cae la noche, la luz de un faro puede ser la luz de la vida. Prepárate para volar. Esto es Basque Country Vertical. La luz de la vida. La luz de este faro es vital, entre otras razones, porque el puerto de Pasaia tiene una entrada peligrosamente estrecha. Y precisamente su estrechez es la que hace que el puerto interior sea más seguro que ninguno. Pero para llegar hasta él hay que surcar un canal de solo 10 metros de calado en marea baja y 80 metros de anchura en su tramo más angosto. Un tramo históricamente protegido por 2 fortificaciones: el castillo de Santa Isabel, en la orilla de Pasai Donibane, y la vieja Torre del Almirante, en Pasai San Pedro. Estamos en la parte del puerto que corresponde a San Pedro, y exactamente aquí estaba la llamada Torre del Almirante, construida en el siglo XVI y donde se alojaba el capitán del puerto designado en San Sebastián. 2 siglos más tarde, la torre se incendió y finalmente la demolieron en 1867, por lo que ahora no queda ni rastro de ella. Para conocer más a fondo la historia de este puerto, vamos a cruzar hasta San Juan en Motora, donde nos espera una persona que conoce este lugar mucho mejor que nosotros. Algo que todos conocemos es la histórica rivalidad entre San Pedro y San Juan, enemigos en las regatas, pero enlazados por esta motora. Y el ejemplo más curioso de su rivalidad tiene que ver con la estancia en Pasaia del escritor Víctor Hugo, autor de Los Miserables. Estuvo tan solo 10 días, en 1843. Pero la historia de su paso por aquí es totalmente distinta según en qué orilla te la cuenten. En la de San Juan nos espera el historiador David Zapirain. Él conoce bien la historia de Víctor Hugo y la de todo el puerto de Pasaia. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha ido cambiando este puerto? Los romanos ya lo usaban, seguramente tendrían algún fondeadero aquí. Lo que se hacía era remontar la ría hasta lo que hoy es Oyarzun. Hace 2000, 2500
3.000 años, bueno, pues la parte del puerto más utilizada era la que estaba más arriba. Y es a partir de 1390, cuando ya no es tan fácil remontar el río, se están asentando las poblaciones alrededor de la bahía, y entonces el verdadero interés se centra en dominar los dos lados del canal, cuando esta parte de la bahía empieza a convertirse en puerto. Pero aún y todo no tiene nada que ver con el puerto que tenemos hoy. Todavía la gente mayor ha conocido cuando en San Pedro el agua tocaba las casas. Ahora pues hay 4 o 5 metros. Se va ganando terreno al mar. Eso, ¿no? Es. Bueno, hay varias descripciones del siglo XIX un poco pedantes, pero que hablan de la Venecia de Guipúzcoa. Bueno, las comparaciones son odiosas, pero vamos a quedarnos con lo que querían decir, sí. Es que es un pueblo que le ha ido ganando en una batalla constante al mar, le ha ido arrebatando poco a poco su espacio. Conforme ganaba terreno al mar, más importante se iba haciendo el puerto de Pasaya. Y con el paso de los siglos, los primeros mercantes cedieron los muelles a buques de guerra de la Armada Española. Después a los grandes pesqueros de Terranova. Y ya en el siglo XVIII a los barcos de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Pero no fue hasta el siglo XIX cuando se construyó al fin el Faro de la Plata, tal y como lo conocemos hoy. Dice la leyenda que el faro debe su nombre a la plata que llegaba hasta el puerto desde las minas de Oyarzun, pero la realidad es bien distinta. Parte de la población con la que Pasaya va ganando habitantes tiene origen gascón, que es otra lengua romance, como puede ser el francés, el catalán o el castellano. Y plata hace referencia a un sitio liso, en francés se dice plat, y cuando te toque tirarte por la pared ya verás que está bastante lisa. Entonces muchos de los acantilados o de las zonas platas de Pasaya tienen ese nombre. Entonces, ya con eso me has dicho que no quieres acompañarme en el rappel, ¿no? Yo sí, yo te puedo acompañar y mirar desde abajo. Y mirar desde abajo, es un buen sitio. Hombre, apoyo moral. Yo creo que te va a hacer falta. Pues nada, luego lo veremos. Luego veremos el espectacular rappel de Arantza y comprobaremos que ciertamente la pared de roca de este faro es lisa como un plato. Pero antes de llegar a ella, contemplamos otras maravillas, como el enorme astillero que ven aquí. Todo este entramado de madera se llama tinglado, y de ahí viene la expresión montar un tinglado para referirse al montaje de una estructura compleja. Bajo este tinglado se construye en estos momentos la réplica de una nao ballenera del siglo XVI. Y nos sirve para recordar que en Pasaya se han construido barcos legendarios, como el Mary Gallant, que tomó parte en el segundo viaje a América de Cristóbal Colón. Pero dejemos a Colón para recordar la estancia de Víctor Hugo en esta casa de San Juan. Todo empezó con unas vacaciones del escritor francés en la capital de Guipúzcoa. Víctor Hugo está en Donosti y al final decide pasar unos días entre nosotros. En Donosti le dicen que cómo se va a vivir entre esos salvajes, pero él estuvo muy a gusto, escribe con muchísimo cariño sobre todo el puerto, sobre toda la bahía, en especial sobre San Juan. Y luego muchas de las descripciones que se han hecho sobre Pasaya en el siglo XIX siguen lo que ha dicho Hugo o visitan Pasaya porque ha estado Hugo. Y de hecho hoy en día tenemos, además de la Casa Museo Víctor Hugo, tenemos Hugo Enea, en el que vienen a pasar unos días pues escritores de lenguas minorizadas que necesitan buscar inspiración o un sitio en el que escribir. Vienen aquí a inspirarse, a ver si se les pega algo de Víctor Hugo. Sí, sí. Bueno, pues es un buen sitio para buscar la inspiración. Sí, desde luego que bonito. Sí, además la casa la tienen colgando un poco sobre el agua y yo creo que están a gusto. La casa de San Juan, en la que se alojó Víctor Hugo, conserva los muebles originales utilizados en su día por el mítico escritor. Pero el relato de su estancia es muy distinto según en qué orilla te lo cuenten. En San Juan circula el dicho de que Víctor Hugo escribió Los Miserables en este mirador, mientras contemplaba San Pedro. Pero en San Pedro dicen que encontró la inspiración para escribir ese libro precisamente porque estaba en San Juan. En cualquier caso, caminando por este pueblo de rudos marinos, llegamos a otra casa igual de interesante, construida justo encima de donde estaba la fortaleza de Santa Isabel. Hombre, mucha potencia de fuego no tenía, aunque estaba bien situada, y esto es inexpugnable por el mar. Se les olvidó un poco protegerlo por arriba y entonces tampoco tuvo mucha utilidad. Y el lugar es precioso, vamos. Estamos en uno de los sitios
más bonitos del mundo, ¿no? De eso no hay duda. Y yo no te voy a contradecir, desde luego No. es precioso. No todos vamos a tener el placer de tirarnos por aquella pared que hay en el fondo, pero ya nos contarás cómo se ve. Ya me estás metiendo en canción, porque ya sabes que poquito me queda. Sí. Después de rapelar, Arantxa tendrá que bucear por primera vez en su vida y por seguridad debe recibir primero algunas nociones de buceo del hombre que se va a sumergir con ella. Él es Óscar Mayor, director de la Escuela de Buceo Donosti, que tiene sus instalaciones en el mismo San Juan. Óscar tiene ya 28 años de experiencia como instructor de buceo y ha realizado más de 6.000 inmersiones, pero nunca se ha sumergido con una bombona de oxígeno. ¿Tú sabrías decirme esto qué es? La bombona de oxígeno, entiendo. ¿Ves? Bien, pues no. Es la botella de buceo y no llevamos oxígeno, llevamos aire comprimido. Ah, bueno. Eso es, no, pero tu Casi. respuesta ha sido la de todo el mundo, la bombona de oxígeno de los buceadores. Realmente sí que es una bombona, pero dentro del argot del buceo no se le llama bombona, se le llama botella. Y lo que llevamos dentro es aire. El aire que hay aquí, los compresores lo cogen, lo presurizan y lo meten dentro de la botella. Lo pasan por unos filtros, le quitan humedades, impurezas, tal, y lo meten en la botella. O sea, primera lección, botella de aire comprimido. La botella va sujeta a este chaleco especial que puede hincharse o deshincharse a voluntad con este pulsador. Entonces tiene unos pulsadores que a través de los pulsadores el chaleco se hincha. Cuando queremos descender, le damos al botón de deshinchado, el chaleco se deshincha, perdemos volumen y empezamos a descender. Con este sistema hasta novatos como Arantxa pueden bucear, pero eso no significa que no sea peligroso. Por eso los buceadores van siempre por parejas. ¿Se te puede ocurrir esto para qué puede ser? Más llamativo, Imagino de más... emergencia, ¿no? Exactamente. Si mi compañero tiene un problema, me pediría aire, me diría no tengo aire, necesito compartir, entonces yo soltaría esto de aquí y le daría el regulador a mi compañero. Aquí el compañero va a ser tu salvación si habría un problema. Vale. Por eso el buceo es siempre pareja, no hay buceo individual, o sea, la unidad mínima de buceo serían 2 personas. ¿Vale? Vale. ¿Preparada? Sí, ¿Todo vamos allá. claro? Espero que sí, sí. ¿Alguna pregunta? Ahora es el momento. Ahora o nunca, ¿no? De momento no. Bueno, luego ahí me surgirá. Luego en el unas, barco pero- repasamos las últimas cositas importantes y ya la Vale, vamos. perfecto. ¿Vale? Muy bien. Pues venga. Llega pues el momento de subir al Faro de la Plata. Un faro que alumbra cada 4 segundos con un alcance nocturno de 13 millas náuticas y construido exactamente en 1855. Está en el Cabo de la Plata, en el punto más escarpado del monte Ulía, dominando el océano sobre la bocana del puerto. Y entraremos al faro con David Candelario, jefe del Departamento de Infraestructura del puerto de Pasaia. ¿Este faro se gestiona manualmente? ¿Se programa? ¿Cómo funciona? Bien, este faro, como la mayoría, son faros que, si bien algunos de ellos tienen al técnico de señales marítimas habitando en él para, digamos, custodiar lo que es el faro y conservarlo, la gran mayoría están ya puestos en situación automática, ¿no? Están programados para que se enciendan con el crepúsculo, se apaguen cuando ya asoma el sol. Haga frío, calor, llueva. Exacto, llueva, viento, haga lo que haga, es una señal muy necesaria. Ahora, ¿podrías llevarme hasta la cima del faro? Vamos. ¿Para verlo? Muy bien. Venga. Vamos. Entramos en el faro para subir poco a poco hacia la luz. Su primera lámpara, allá en el siglo XIX, era de aceite. Casi en el siglo XX se cambió por una de parafina y petróleo, y en los años 30 por una nueva lámpara alimentada ya con electricidad. En los años 40 se incorporó el destellador actual, y hoy en día este faro sigue siendo vital en la navegación marítima, a pesar del empuje de las nuevas tecnologías. Con los sistemas tan modernos que existen hoy en día, como es el GPS, el satélite, ¿un faro de estos sigue siendo necesario? Hay que tener en cuenta que los barcos que pueden estar atravesando esta costa ahora mismo pueden proceder de cualquier parte del mundo, que esta señal da servicio a los buques más grandes y a las embarcaciones más pequeñas que pueden no tener esa tecnología. Especialmente en este puerto, porque tiene una entrada un poco complicada. De hecho, una peculiaridad de este canal es que tiene un semáforo de entrada que marca en principio, como buen semáforo, pues con un rojo y con un verde, el orden y la prioridad de paso al canal. Especial absolutamente. Sí, no sé si, no me atrevo a decir que único, pero bueno, cuando menos singular.
Y además está en un paraje impresionante. Sí, eso no. Bonito no, bonitísimo. Los faros normalmente es lo que suelen tener. Pues yo voy a despedirme aquí, a no ser que quieras bajar conmigo los 160 metros de rappel que tenemos, y luego también, si quieres, te invito a bucear. Va a ser que no. No, Yo te lo quedas agradezco, aquí, pero ¿no? me quedo aquí, me quedo aquí. Bueno, haces bien, porque yo tampoco sé lo que me espera hoy. Lo que le espera es un descenso en rappel en uno de los mejores miradores del océano, de toda Euskadi. Un paraje natural de belleza espectacular en el que llegar hasta el agua va a ser solamente el comienzo del viaje. Ya está, qué pasada. Es una pasada. Empieza el descenso. Más de 160 metros hacia abajo, interrumpidos por dos pequeñas cornisas tan peligrosas como la propia pared. Pero es el único camino para llegar por tierra al punto exacto donde queremos bucear, justo debajo del Faro de la Plata. Afrontamos el descenso con la seguridad de estar supervisados por los técnicos de Asaken, expertos en trabajo vertical. Ellos han estudiado la ruta de antemano y sus consejos están resonando ahora mismo en los oídos de Arantza mientras desciende metro a metro para llegar hasta el mar. Para rodar las imágenes más espectaculares del descenso, el equipo del octocópter se posiciona en una embarcación al pie de la enorme pared. Las impresionantes imágenes que nos ofrece el octocópter nos muestran claramente el origen gascón del nombre del faro, la palabra plata, que hace referencia a la pared plana por la que Arantza está rapelando hacia el mar. Así es como se ve el Faro de la Plata en Basque Country Vertical. Para poder filmar las mejores vistas de esta pared, el octocópter se aleja hacia la bocana del puerto y es entonces cuando surgen los problemas. El viento que sopla de tierra se emboca con fuerza a través de ese estrecho paso y empuja al octocópter mar adentro. Dani, el piloto, intenta atraerlo hacia la costa, pero la fuerza del viento, cada vez mayor, consume las baterías hasta casi dejar sin potencia al aparato. Durante unos breves minutos, y al equipo situado en la embarcación se les hacen eternos, parece que el octocópter acabará hundiéndose en el mar. Pero la pericia de Dani consigue acercar por fin nuestra cámara con alas hasta la pared y, a refugio del viento, aproximarla a la embarcación para intentar aterrizar con el último resto de energía que queda en las baterías. Mientras tanto, Arantza se acerca al punto de descenso para disfrutar de las mejores vistas del Faro de la Plata. La inmensidad de la roca subraya la pequeñez del ser humano. La lisa pared de la Plata se alza como un centinela en el flanco derecho de la bocana del puerto. Y a la izquierda, otra mole de roca, la del monte Jaizkibel, serpentea en el horizonte hasta llegar a Hondarribia. En el punto intermedio es donde encalló, en 2008, el mercante Maro. Había zarpado del puerto de Bayona a menos de 2 horas de Pasaya, y a bordo solo había 7 tripulantes, una cifra corriente en barcos modernos, donde todos los sistemas están automatizados. Lo malo es cuando se estropean, y eso es justo lo que pasó. Un fallo en el sistema eléctrico empujó demasiado el barco hacia las rocas, y tras encallar, los tripulantes fueron evacuados en helicóptero. Al mar le bastaron 3 días de azote continuo para despedazar la nave por completo. Bajar en rappel con todo el equipo de buceo era demasiado peligroso, incluso para nosotros.
Por eso el buceador Óscar Mayor se ha acercado al punto de descenso con la lancha de buceo Donosti, y Arantza está ya casi lista para llevar este desafío vertical hasta donde ya no se puede bajar más, hasta el fondo del mar. Una vez que estemos ahí, yo te voy a hacer la señal de OK, y si tú me contestas OK, pues vamos a empezar a dar un paseíto a ver nuestras joyas y nuestras maravillas que tenemos por aquí. Vale, ¿Vale? vale. Preguntas. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver nuestro maravilloso Cantábrico, que de verdad que es una maravilla. Y mucha gente que no lo conoce, cuando vienen y bucean aquí, alucinan. Hay peces, hay pulpos, hay muchísima vida macro, hay nudibranquios, hay un montón de cositas aquí impresionantes para ver. Centollos, langostas, congrios, hay un mogollón de cosas. Lo que vas a ver son parte de las reliquias arqueológicas que hay en el Cantábrico, que hay muchísimas. Y en esta zona en concreto, pues hay muchas, porque este puerto, tal y como lo vemos, es un puerto súper complicado para entrar. Sí. Y antiguamente, cuando entraban a vela y con temporales, pues esto era una trampa mortal para los barcos. Entonces aquí hay muchos restos, hay anclas del siglo XVII, hay cañones. Se han cambiado los papeles totalmente. Normalmente soy yo la que sabe del equipo, la que normalmente está acostumbrada a estar en las alturas, y ahora es todo lo contrario. Yo nunca he hecho esto y tú eres aquí el experto. Pero miedo no tienes, ¿no? Miedo no, respeto bastante. Bueno, con eso es suficiente, eso es lo que hay que tener, respeto. Vale. Al más respeto, pero miedo nunca. Ahí, y asegurarse de que se te queda todo el pelo metido dentro. El rostro de Arantza muestra algo más que respeto hacia el mar, y sus manos tiemblan no solo por el frío. Sobre el agua, el equipo de buceo es incómodo y pesado. Ponte el rego en la boca y respira. Bueno, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y la misma mujer que se lanza sin pestañear a cualquier abismo vertical siente el vértigo de lanzarse ahora a las mismas aguas que se han tragado barcos enteros. Estarías lista. Y al agua, que tienes libre. Venga, cuando quieras. Una vez más, Arantza va a descender en vertical agarrada a una cuerda. Pero ya no será la cuerda del rappel, sino la cuerda del ancla, directa hacia el fondo del mar, a 18 metros de profundidad. Es el último desafío vertical, el descenso definitivo, porque junto al ancla diminuta de nuestra lancha descansa también el gigantesco ancla de un viejo galeón del siglo XVIII. El barco al que pertenecía no llegó a ver la luz de la vida con la que habría llegado a puerto, pero la vida ha conquistado este ancla cubriendo el negro hierro con brillante vida submarina. El mar de los vascos, azote de buques y cementerio de marinos, es también un lugar plagado de vida. Prestad mucha atención porque os voy a presentar a una mujer indestructible. Una mujer que ha sobrevivido a 3 guerras, 4 derrumbes, un rayo, incontables intentos de robo y hasta un atentado falangista. Esta mujer tenía que ser de Bilbao. Con solo 117 centímetros de altura, esta pequeña virgen es la Amatxu de Bilbao, la patrona de la villa y de toda Vizcaya. Por eso los leones le dedican sus triunfos y por eso se le rinde homenaje 2 veces al año, el 15 de agosto y el 12 de octubre. Pero además de amor, la Virgen de Begoña ha recibido también andanadas de odio. Y lo vamos a comprobar descendiendo en rappel desde lo alto del campanario. La torre del campanario ha sido destruida numerosas veces y por eso vamos a aprovechar el descenso desde ahí arriba para ver las profundas cicatrices que han dejado varias guerras a lo largo de los siglos en esta fachada. Y además os contaremos la increíble historia de la otra Virgen de Begoña. En 1945, varios devotos de la Virgen de Begoña zarparon desde Bilbao hacia Santiago de Compostela. A mitad de la travesía lanzaron al mar una botella con un mensaje en su interior, prometiendo que construirían una nueva ermita de Begoña allá donde arribara la botella. Y cumplieron su promesa. Pero no descubriremos dónde se construyó esa nueva ermita hasta que Arantza complete el descenso de la torre. Un rappel que nos permitirá disfrutar de una vista inédita de Bilbao. Pero antes de rapelar, desvelaremos la conexión que existe entre esta basílica y un pequeño templo en las estribaciones de Lamboto. Arantza nos descubrirá por qué este santuario es hoy un edificio truncado, el sueño roto de un gran arquitecto. Prepárate para volar.
Esto es Basque Country Vertical. Esta imagen de la Virgen ya era venerada en el siglo XIV y no sufrió peligro alguno durante casi 500 años. Pero el 5 de agosto de 1808, las tropas de Napoleón asesinaron al párroco y saquearon la sacristía. Y a partir de entonces, la basílica sufrió el azote de 2 guerras carlistas, una guerra civil y un supuesto atentado de la Falange ya en 1942, saldado con el fusilamiento del falangista Juan José Domínguez. Entre tanto desastre, la Virgen de Begoña sobrevivió intacta casi de milagro. Por eso podemos llamarla la Virgen Inmortal. Pero, ¿de dónde proviene el nombre de Begoña? Pues sobre eso hay varias teorías, como casi todo. Por una parte, se suele aludir a la leyenda de la aparición de la Virgen, ¿verdad? Que nos cuenta pues eso, que la Virgen aparece sobre una encina, pero que hay una serie de discusiones, disensiones entre los vecinos sobre dónde se tendría que edificar la basílica, si en el mismo lugar donde aparece la Virgen o en otro. Y en un momento parece que la Virgen interviene y dice la famosa frase de Begoña, abajo el pie o quieto el pie, en el sentido de que no se muevan, que la levanten en el mismo sitio en que ya se apareció. Con el historiador Jesús Muñiz hemos subido a bordo del Chimbito, el más popular de los barcos turísticos que navegan por la ría de Bilbao, y remontamos sus aguas rumbo a Begoña para descubrir desde aquí un detalle asombroso de la historia de la villa, aunque, para historias, las de la propia Virgen salvándose de las guerras. La Virgen la escondían normalmente cuando había peligro de conflictos militares. Durante la primera guerra carlista se saca del santuario y se traslada a Bilbao, a lo que es la actual Catedral de Santiago. Y luego el último momento en que tenemos noticia de que se retira del altar es durante la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil se esconde en una pequeña cámara. Estas son imágenes de Arantza a punto de entrar en el escondite de la Virgen. Qué buen escondite para la Virgen, ¿no? Aquí sí, porque está tapado. Pero antes de verlo, os animamos a que adivinéis dónde está. Desde luego, no está en el sótano y forma parte del diseño de esta basílica desde su mismísima construcción allá en el siglo XVI. El templo entero se financió con la limosna de los fieles y con donativos de gremios y mercaderes. Y como agradecimiento, los emblemas de los donantes más generosos fueron tallados en los pilares de la nave central. Pero volvamos al Chimbito para saber por qué estamos remontando la ría. Estamos a punto de cruzar el Puente de la Salve, uno de los tramos más especiales de nuestro recorrido de hoy. En esta curva se ve la Basílica de Begoña. Antaño, los marineros de Bilbao, cuando volvían a casa y veían la basílica, le cantaban una salve a la Virgen de Begoña. Por eso, esta zona de la villa se llama La Salve. Más allá de la Salve, ya en el casco viejo de Bilbao, hay una pequeña réplica de la Virgen de Begoña, y a sus pies, marcado con una estrella, está el único punto de todo el casco desde el que puede verse, a lo lejos, la propia basílica. Por eso las cuadrillas de chiquiteros escogen este lugar para honrar a la Virgen a su manera. Mientras tanto, en la basílica, preparan la instalación para que descendamos en rappel desde lo alto de la torre. Tiene casi 60 metros de altura, así que son 60 metros de ascenso para nuestros técnicos, cargados con kilos y kilos de cuerdas y material, surcando estrechos pasillos y sinuosas escaleras. Y una vez arriba, hay tan poco espacio para moverse que preparar el rappel no será nada fácil. Hay que tener cuidado al instalar las cuerdas para no dañar la vieja y arenosa piedra de la basílica. Pásame un par de cuerdas de 67. Desplégala, porfa. Aquí, cuidado, Y eso que estamos en la parte más nueva del templo. La torre ha sido demolida y reconstruida al menos 4 veces, casi siempre por culpa de las guerras, y la última reconstrucción fue hace menos de 100 años, en 1928. Sabemos que hay otra ermita de Begoña con una réplica de la Virgen, y también sabemos dónde está. Pero esa historia la vamos a dejar para después del descenso. Ahora estoy con José Antonio, que nos va a contar otras historias que esconde esta basílica. Yo pues he sido marino desde 16 años, he recorrido el mundo. ¿Y te has quedado aquí? Y aquí estoy, pero la Virgen siempre ha llevado conmigo. A mí la vida totalmente me cambió la Virgen, totalmente, lo que era y lo que soy. José Antonio Orue
Sufrió hace décadas una embolia que podría haberle dejado paralítico, pero milagrosamente se recuperó por completo. Él lo atribuye a la Virgen de Begoña, y por eso José Antonio ha dedicado los últimos 17 años de su vida a trabajar para la Virgen, cuidándola y protegiéndola como la Virgen le protegió a él. Bueno, le tenéis iluminada. Sí, Y más que va a estar, ¿no? Eso, iluminaciones he hecho todos yo a la Virgen. Antes no se veía casi nada. Esos focos y todos esos he hecho. Me parece espectacular cómo tenéis aquí la Virgen y quiero que me sigas contando, me gustaría que me siguieras contando historias de la Virgen. Si me puedes enseñar dónde escondieron la Virgen para que no la robaran. ¿Podemos ir? Pues vamos, te sigo. Vamos, tenemos que subir arriba. ¿Por aquí? Sí, por arriba. Tenemos que subir 105 escaleras. 105 escaleras. Sí. Bueno. ¿Y los tienes que subir muy a menudo? Pues cada vez que se me fastidian las lámparas, cualquier lámpara que hay esto, pues subo. Vamos arriba. ¿Hay mucha gente que intenta subir por aquí? No. Quieren muchos, pero no, está prohibido. Solo unos pocos privilegiados son los que podemos subir. Aquí, por ejemplo, por si acaso, por el viento, me ha cerrado aquí más de una vez. Por si acaso, ¿no? Lo dejas dentro, sí. Más vale prevenir. Sí. La Basílica de Begoña ha sufrido varios intentos de robo en los últimos años. Por eso hacen falta tantas puertas y tantos juegos de llaves. Pero entre tanta escalera y tanto pasillo, atentos al comentario que Arantxa está a punto de hacer, porque va a resultar premonitorio. José Antonio, a mí estos sitios me dan miedo. ¿Qué? Me dan miedo. ¿De qué? Sitios donde hay campanas tan grandes, porque como se pongan a tocar mientras estamos aquí... ¿Qué va? Nada. ¿Seguro? ¿Cuántas veces me ha pasado? No, imagino que estarás por aquí y empezarán a sonar... Estos, cuando empiezan a tocar estas campanas, bueno, aquí te ponen sordo. Sí, seguro. Sí. Encima empiezan a las 12 de mediodía, empiezan todas. King can. Bueno. Bueno, que mejor no estar aquí, ¿no? Muchas En ese momento. veces lo que hago es meterme aquí dentro y cerrar la puerta. ¿Y aquí dentro qué hay? Aquí son las bóvedas que hay, el techo de la iglesia. De la iglesia. Y luego tenemos escondite de la Virgen, que estuvo el tiempo de la guerra. Así que esto, además de ser un poco la parte de arriba de la iglesia, el esqueleto Sí, de la iglesia, es sí. la guarida de la Virgen. La guarida de la Virgen. Ah, pues si me lo enseñas. Aquellos años, sí, ahora te enseño. Vale, pues vamos. Qué interesante. A mí esto de puertas secretas y pasadizos me encanta. Wow. Qué buen escondite para la Virgen, ¿no? Aquí sí, porque está tapado. Atrás, Claro, atrás sí. tuyo está. Ah, amigo. Atrás tuyo está. Esto hay que quitarlo. Mira, esto se quita. Y aquí lo tenemos. Que imagino Porque que ahora está arreglado, pero esto estaba cerrado totalmente, como aquello. Aquí vinieron gente, pero aquí no sabían dónde estaba nada. Aquí paré, Y funcionó. ahí estaba. ¿Se puede entrar a ver la Sí, guarida? sí, se puede entrar, sí. Pues yo, si no te importa. Podemos entrar. Vale. ¿Qué? ¿Te ayudo? A ver si... No lejos de Arantxa, tan solo 20 metros más arriba, los técnicos de Asaken terminan de preparar la instalación. Su experiencia es la garantía de nuestra seguridad en los momentos críticos de Bass Country Vertical. La torre de Begoña es tan estrecha que no caben más de 2 personas a la vez, y una de ellas tiene que ser el cámara. Así que tendrán que apretarse muchísimo para hacer un hueco a nuestra presentadora cuando Arantxa termine su visita al escondite de la Virgen. Ahí va.
Se ve poco, pero se ve grande. Ay, tenemos luz. Sí, Es que es grande, ¿eh? aquí era donde estaba escondido y nadie encontraba. Ahí abajo, y esto estaba tapado como está este. Ahí estaba escondido ahí abajo. El sitio de ella era ahí se salvó. Pero todavía hay un secreto más en este sorprendente refugio. Un secreto relacionado con las grandes lámparas de la nave central. Justo sobre ellas es donde están caminando en este instante Arantza y José Antonio. Entonces, ahora estamos andando por encima de la iglesia. Sí. Estos son las bóvedas. Y aquí es donde están agujeros hechos antiguamente. Estos, y antes se levantaba a mano. Cada lámpara tiene 56 bombillas. Y cuando hay que cambiar, se coge esto y se hace ahí aquí. Esto se quita para que no caiga porquería. Y esto se baja. Va bajando. Y yo tengo marcado hasta dónde hay que levantar y cuándo hay que bajar. Claro, porque desde aquí no ves hasta dónde llega. Pero... A ver, ¿puedo bajar yo un poco? Sí. Voy a bajar las lámparas de la basílica. Ya decía yo que estaban muy altas. Digo, esto como se funde una bombilla, a ver que lo cambia. Y esto antes se hacía a mano. Una persona tirando... Eso era a mano antes. Muy bien, pues la voy a volver a subir para arriba. Esto va a ser más difícil. Sí, eso es más duro. Sí, uy. Espera, ya te lo hago yo. No, luego le... Y yo soy de Bilbao también, ¿eh? Ah, sí. Sí. Subimos la lámpara con todo nuestro ímpetu y con la ayuda de José Antonio. Ya te sube. Que a sus años sigue fuerte como un toro. Pero ni siquiera la protección de la Virgen le va a hacer atreverse a rapelar desde la torre. Solamente me queda subir hasta la torre y bajar por la fachada. ¿No me acompañarás? No, eso no. No, te quedas cambiando las bombillas. No, eso no, sí, eso no. Y además, como la primera vez que subí hasta arriba, sin nada, sin seguridad, sin nada, y se me rompió un peldaño. Un peldaño. Madre mía. Y ahí sigue todavía el peldaño roto. Bueno. Esperemos que no se me rompa a mí el otro. Justo debajo del campanario está el hueco del peldaño que se rompió la primera vez que José Antonio subió hasta la torre. Algún día lo arreglará, porque este devoto sigue pagando su deuda a la Virgen de Begoña. Yo hasta que me muera seguiré aquí, porque tengo deuda y hay que cumplirla. Muy bien, José Antonio. Pues mucha suerte y muchísimas gracias. Muy bien. Un placer. Bueno, hasta luego. Hasta luego. El reloj de la Basílica de Begoña. A mitad de ascenso, Arantza tiene que hacer una pausa en un rellano de la escalera para ponerse el equipo de rappel. Arriba hay tan poco espacio que es mejor llegar completamente equipada. Pero ni siquiera la estrechez de la torre impide apreciar la espectacularidad de las vistas. Y ya estamos en lo más alto de la basílica, el punto privilegiado desde el que hace más de 5 siglos la Macho de Begoña contempla a los bilbaínos. Pero ahora nos toca bajar. Descenderemos por la fachada hasta encontrar las cicatrices de las guerras que en todos estos años no han conseguido acabar con la patrona de Bilbao y Vizcaya. La misión de Arantza no va a ser fácil. Además de asomarse al vacío, debe buscar unas cicatrices que quizás ya no existan, porque la fachada de la basílica fue restaurada allá en los años 90. Desaparecieron entonces muchas de sus heridas, pero para heridas las que puede hacerse Arantza si no tiene cuidado.
Bueno, aquí hay que tener cuidado con todas las ornamentas, todas las historias que hay aquí, porque nos podemos hacer daño. Además de vigilar los ornamentos, Arantza debe poner protectores en las cuerdas para evitar que el roce con las esquinas de la fachada pueda desgastarlas o incluso cortarlas. Por eso hay que rapelar siempre bajo la supervisión de auténticos profesionales. Y hay que hacerlo sin prisas, tomándonos el tiempo necesario. Vamos a ver qué hora es. La 1:20. Esto para llevarlo en la mano, complicado. Oye, que cualquiera no puede decir he estado en el reloj de la Basílica de Begoña. Por suerte para la basílica y por desgracia para nuestro reto, las cicatrices de las guerras prácticamente han desaparecido de esta fachada. No hemos logrado identificar ninguna herida de guerra, pero sí el lugar donde se unen el edificio original y su última reconstrucción. Y estamos justo en el punto de fusión entre la vieja catedral y la catedral nueva. Aquí se ve claramente toda esa parte, que es la parte de la catedral antigua, y toda esta parte, la del arco, que pertenece a la catedral nueva. Fue porque después de ser bombardeada y reconstruida 2 veces, la volvieron a demoler para construir lo que vemos hoy aquí. Este es el punto que conecta la Basílica de Begoña con el santuario de Urquiola. Estamos en los dominios de otra dama de Vizcaya. Esta vez se trata de la Dama de Amboto. En las estribaciones de esta montaña sagrada se alza un templo que sorprende por su arquitectura truncada. La desproporción entre la enorme construcción de las naves inacabadas y el pequeño campanario llama la atención a los visitantes. Son los muros inconclusos de lo que iban a ser las torres y el pórtico de un gran templo. Esta obra inacabada es la conexión entre la Basílica de Begoña y el santuario de Urquiola. Para hacer honor a los fieles que acudían a este santuario, se eligió la fiesta de San Antonio Abad de 1899. Ese día se colocó la primera piedra de un ambicioso proyecto de ampliación. Se trataba de construir un templo similar a la Catedral Nueva de Vitoria, pero 30 años después solo se había construido la mitad de la nave y el templo quedó inacabado. Hoy, un vasto muro de mampostería que se construyó para cerrar el primer tramo de la nave central es la cicatriz que muestra este proyecto inacabado del arquitecto José María Basterra. José María Basterra también fue el arquitecto de la última reconstrucción de la Basílica de Begoña. Este destacado arquitecto vasco construyó numerosas iglesias, palacios y hasta la Universidad de Deusto. Pero en Urquiola su proyecto quedó truncado por la crisis económica que llegó con el final de la Primera Guerra Mundial. Y ya estamos abajo, y como lo prometido es deuda, os tengo que contar dónde se construyó la otra ermita de Begoña. Varios devotos de la Virgen de Begoña habían lanzado al mar Cantábrico un mensaje en una botella para construir una nueva ermita de Begoña allá donde apareciese la botella. Y la botella apareció en las Islas Canarias, junto al pueblo de Almáciga, en Tenerife. Allí se construyó esta pequeña ermita de Begoña, hermanada con la Basílica de Bilbao. El mensaje llegó intacto desde el Cantábrico hasta las Canarias, lo que demuestra una vez más que la Virgen de Begoña es inmortal. El 26 de agosto de 1983, los cielos desataron su furia sobre Bilbao. En pocos minutos cayeron 503 litros de agua por metro cuadrado, con inundaciones tan graves que hubo 34 muertos y 5 desaparecidos. Una terrible tragedia que podría haberse evitado con la máquina del tiempo que visitamos hoy. En este desafío vertical vamos a descubrir una gigantesca máquina del tiempo, una torre de 60 metros de altura que se alza sobre el monte Capilduy, el punto más elevado de los montes de Vitoria. En lo alto de esta torre hay un enorme radar que es capaz de distinguir si llueve, si nieva o si graniza a más de 300 kilómetros de distancia. En un aislado monte vitoriano, a casi 1200 metros sobre el nivel del mar, se alza el asombroso radar de Capilduy, una auténtica máquina del tiempo, diseñada para prevenir desastres como el de Bilbao. Y hay un detalle esencial de su diseño que solo se puede ver rapelando. Yo te voy a dejar aquí, que voy a seguir con el rappel y me voy a meter en la parte de la estructura más peculiar.
Allá te metes. Hasta luego. Venga, quédate. Será un rappel al estilo vitoriano, sufriendo ese frío tan intenso que hace que algunos llamen a la capital Siberia-Gasteiz. Pero gracias al rappel conoceremos el detalle más asombroso de este radar. Y además viajaremos en el tiempo para descubrir cómo era el clima en Euskadi hace casi 200 años. Prepárense para un viaje al pasado a través de un radar del futuro. Prepárate para volar. Esto es Basque Country Vertical. Horas antes de las trágicas inundaciones de Bilbao, las predicciones del tiempo anunciaban tan solo tormentas dispersas. Faltaban 7 años para la fundación de Euskalmet y 22 años para que se construyera el radar de Capildui. ¿Con un radar como este habríamos evitado las inundaciones? ¿Con tecnología como esta se podían haber evitado las inundaciones del 84? No, de ninguna forma. Las inundaciones se van a producir, la lluvia va a caer y eso no podemos evitarlo. Lo que sí podríamos haber evitado clarísimamente es que no hubiera habido tantos muertos, que los daños hubiesen sido menores que los que tuvimos, se hubiesen evitado muchísimos daños, se hubiesen evitado muchísimos muertos, pero las inundaciones las hubiésemos tenido. La tecnología no impide que se desaten las tormentas, pero sí hace posible que no nos cojan por sorpresa. Por eso, hoy en día, una tormenta como la que inundó Bilbao la veríamos venir con 4 horas de antelación gracias al radar de Capildui. Pues a mí me gustaría saber cómo funciona esta tecnología que tenéis aquí. Aurrera, para adentro. La torre se inauguró en el año 2005 tras una inversión de 5 millones de euros. Y la clave de su éxito está en la difícil combinación de altura y rigidez. Una torre tan alta que está midiendo tan lejos, está midiendo hasta 300 kilómetros de longitud, ¿no? A nada que se mueva con el viento, ya lo que estás midiendo no sabes dónde está, si lo está moviendo el viento. Entonces es una estructura muy rígida. Para que las previsiones sean más exactas. Para que lo que estamos midiendo de dónde está lloviendo sea más exacto. Porque si no, pues a 300 kilómetros, a nada que se moviera la torre, nada, medio gradito, se movería 20 kilómetros de un lado para otro. Entonces tiene que ser muy rígido y que moverse muy poco en situaciones de viento. Entonces las cosas muy rígidas tienden a romperse. Entonces para que no se rompa, pues se han montado ahí un montón de cosas que están flotando, ¿no? para evitar ese movimiento. Y la verdad es que sí, tiene una forma muy peculiar que es para reducir ese movimiento pendular. ¿Podemos entrar dentro? Vamos para arriba. Todos los edificios de gran altura están diseñados para moverse cuando sopla el viento. Es un truco de supervivencia que los arquitectos han copiado de las plantas, mecerse levemente para no romperse. Pero ese truco no vale para la torre de Capildui, y para ser firme sin romperse hay que usar trucos nuevos que solo pueden verse desde arriba. Pues... ¿Con ascensor? Con ascensor, sí. Es el equivalente a 12 pisos. Entonces, sí. Subir esto sin ascensor, pues sí. En la obra ya tuvimos que subir muchas veces y la verdad es que aquí en invierno, cuando está todo lleno de hielo, todas las paredes con una capa de hielo y a muchos grados bajo cero, la verdad es que no, sin ascensor sería una situación bastante dura. Estamos a 1200 metros de altura y en 1200 metros de altura pues al final hace mucho frío, mucha nieve y puede haber bastante hielo aquí dentro. Entonces todo lo que tenemos en estos últimos pisos ya está en una zona en la que está más climatizada. Aquí cuando tuvimos que subir todo este material y hacer la obra fue además el año en el que tuvimos 7 nevadas inmensas, cayó nieve a manta, tuvimos una cantidad de problemas impresionantes. Para hacer ya la cimentación ya empezamos con problemas muy gordos con todas las nevadas que tuvimos. Porque además está en la punta del monte y el acceso, imagino que con nieve será bastante complicado. Pues sí, la verdad es que aquí hemos venido algunas veces y con 2 metros de nieve. Ha habido momentos duros, tenéis... pero es bonito también. Sí. En Basque Country Vertical también comprobamos lo difícil que puede ser llegar hasta Capildui. Estas son imágenes de nuestro primer desplazamiento al radar, cuando tratábamos de preparar este programa, y tuvimos que dar media vuelta por el exceso de nieve y por los árboles caídos que obstaculizaban el camino. En este desafío vertical, los primeros peligros surgieron incluso antes de llegar al radar.
¿Y este ruido que oímos, que es muy...? Esto sería el cerebro de la torre, del radar meteorológico. Es prácticamente todo electrónica maciza. Ten en cuenta que esto es un sistema que puede medir un mosquito a 60 metros, lanza un haz, ¿no?, de radar y mide el eco, ¿no? Si pasa un pájaro, por supuesto, lo estás midiendo el eco y se ven las migraciones, ¿no? Si está lloviendo, por supuesto, es lo que estamos queriendo medir, ¿no? Entonces, bueno, ese eco es tan débil, ¿no?, que hay que ampliarlo muchísimo y filtrarlo y quitar todo lo que sea ruido, ¿no? Entonces es, bueno, pues una electrónica muy fina. Esa electrónica tan fina amplifica los datos que llegan desde la esfera que corona la torre. Y es que dentro de esa esfera de protección está la verdadera máquina del tiempo. Está el radar de Capildui vigilando el horizonte y girando sin parar. Me están diciendo que no está parado. Pues hay que pararlo. Páralo y ponlo en posición de... porque tiene que subir ella. Ahora mismo está parándolo. Está parando el sistema, hay una antena arriba que está girando y esa antena, claro, son 6 metros de diámetro. Si entrásemos arriba y asomamos la cabeza, nos lleva la cabeza por delante, o sea, entonces hay que pararlo y hay que pararlo en unas determinadas posiciones para luego poder subir a la punta. Pero aún parándolo, las de Leguraldi hoy van a poder dar la predicción bien, ¿no? Sí, la predicción es una predicción a corto plazo, a muy corto plazo. Es para saber lo que está pasando y lo que va a pasar en la próxima hora, próximas 2 horas, pero no sirve para saber lo que va a hacer mañana. Es más para vigilancia que para predicción. Una pena, porque te iba a preguntar a ver qué iba a hacer estas vacaciones. Enseguida subiremos al interior de la esfera, descubriendo el verdadero aspecto de esta máquina del tiempo. Pero antes, descubramos las increíbles vistas de Capildui. Bueno, ¿qué vistas? Impresionante. La verdad es que los días que está la atmósfera clara, fíjate, aquel es el San Lorenzo, ¿eh? O sea, que estamos viendo ahí... Hemos tenido suerte hoy. Toda la zona de La Rioja, hay Vitoria, por ejemplo, pues está casi a los pies, toda la Sierra de Badalla, Orduña, Oiz, Gorbea, el Lamboto... Se ve casi todo Euskadi aquí, ¿no? Se tiene que ver todo Euskadi, porque si no vemos todo Euskadi, pues al final no serviría, este aparato no serviría para nada. Para que el radar captara toda Euskadi con la máxima precisión, había que construirlo en un lugar bien escogido. Se barajaron hasta 230 posibles emplazamientos, y el mejor de todos era el Gorbea. Pero el emplazamiento definitivo debía cumplir 2 requisitos: tener ya construido un acceso por carretera y tener también cableado eléctrico. El objetivo era proteger el medio ambiente, evitando la construcción de infraestructuras nuevas. Y así, el Gorbea quedó fuera de una lista que se redujo a 5 emplazamientos. De todos ellos, Capildui era el mejor. ¿Radares como este hay muchos? ¿Nos podemos encontrar muchos? No, ¿o hay no, poquitos? en toda la península pues puede haber 8 radares. Y normalmente además no suelen ser en torres tan altas. Lo que pasa es que en el País Vasco pues queríamos aprovechar también, ¿no?, que aquí había una serie de comunicaciones y aprovechar los enlaces. Y como el radar tiene que estar en la parte superior de la torre, pues al final tuvimos que hacer una torre alta. Que es un poco lo que vas a bajar hoy, ¿no? Sí, sí. Bueno. Buena caída es la que hay desde el balcón de esta torre. Harán falta protectores para las cuerdas para evitar posibles cortes con las esquinas metálicas de la barandilla. Cuidadito que hay ahí como una antena, un palo para arriba, justo donde está subiendo. Y más vale que no dañemos la torre, porque si no, igual nos quedamos sin Leguraldi. Cuando mis compañeras de Leguraldi nos cuentan la previsión del tiempo en ETV, lo que hacen es interpretar los datos que nos facilitan tecnologías como este gigantesco radar. Datos que se recogen en el radomo, que es justo lo que tengo sobre mi cabeza. Por eso hoy vamos a rapelar desde aquí, para poder disfrutar de las vistas inéditas de Euskal Herria que nos ofrece esta espectacular máquina del tiempo. Pero antes de rapelar, vamos a viajar en el tiempo buscando en documentos del pasado las pequeñas y grandes historias de nuestro clima. En periódicos de hace casi 200 años podemos encontrar historias de vendavales y galernas, de ballenas varadas en la Zurriola de San Sebastián, de vitorianos aislados en las cuevas de La Guardia
o de bilbaínos apostando una cena para 8 a que llovía sin pausa durante un mes. Según las observaciones del relojero y óptico señor Álvarez, la temperatura de ayer era, a las 7 de la mañana, de 3 bajo cero. Esta noticia del 20 de febrero de 1888 nos da una idea de cómo pudo ser el clima entonces. Historias como esta completan el puzzle del clima en Euskal Herria a lo largo de la historia. Todas esas historias han sido recopiladas durante años por expertos como Eugenio Ruiz Urrestarazu, porque el clima del futuro se comprende mejor analizando el pasado, y en la prensa del pasado podemos encontrar auténticas sorpresas. Y había personajes como, por ejemplo, uno que tenía mucha gracia, que le llamaban el casero de Regil, que de casero no creo que tenía mucho porque editaba un boletín meteorológico, un boletín anual, que te decía a lo largo del año lo que iba a hacer, día por día, además, no te lo pierdas. Él le hacía una entrevista en uno de los periódicos que examinamos y decía y que del año anterior es que no ha fallado prácticamente nada, ha acertado casi el 100%. A los pioneros de la meteorología se les llamaba astrónomos, y casi todos eran científicos aficionados que compaginaban su afición con sus verdaderos oficios. El más famoso de aquellos astrónomos era el padre Orcolaga, que desde su observatorio de Igueldo predijo la terrible galerna del 12 de agosto de 1912, un día negro para los marinos de Vizcaya, que dejó un saldo de 160 muertos, casi todos arrantzales de Bermeo. Sin embargo, en Guipúzcoa no murió casi nadie, y la prensa del pasado nos puede ayudar a resolver el misterio. Los arrantzales guipuzcoanos sí que se retiraron a los puertos, porque sí había habido un aviso, y un aviso además de Orcolaga, que es el que fundó el Observatorio de Igueldo, pero como lo creó en Igueldo, también había piques entre la Diputación de Guipúzcoa y la Diputación de Vizcaya, nada nuevo tampoco por otra parte. Y entonces, claro, Orcolaga, guipuzcoano, el Vizcaya le ofreció Machichaco, pero no le gustó, no quería, prefirió Igueldo. Entonces los vizcaínos no se lo tomaron bien. Pensaron que porque el primer observatorio científico y serio que se iba a montar en Guipúzcoa y no en Vizcaya, cuando iban a pagar las dos diputaciones. ¿Puede influir esto? Es posible, no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que los guipuzcoanos se metieron en el puerto y los vizcaínos no. Las viejas noticias de prensa indican también que los marinos de Bermeo habían recibido en aquella campaña muchos avisos falsos de galerna, y cuando llegó el aviso correcto no lo tomaron en serio. Nos hemos dado cuenta, ¿no?, a lo largo de esta investigación, que lo que se pensaba hace 150 años, más o menos, que es cuando empezamos, hasta la actualidad, que la gente sigue pensando más o menos lo mismo. Y entonces, esta idea de que ya no son los inviernos como eran los de antes, esto te aparece desde el primer momento. Te podría sacar citas, pues no recuerdo el año, pero bueno, podían ser 1870 y tantos, y es lo que dice hoy, más o menos. Es que ya los inviernos no son como lo que eran, es que antes hacía frío y ahora no hace, antes llovía cuando era el tiempo y ahora no llueve, etcétera. Es decir, lo mismo que se está oyendo hoy día se oía ya en aquel tiempo, sin entrar en el tema del cambio climático, que es otro tema un poco distinto. En casi 200 años de prensa escrita, hay ciertas opiniones sobre el clima que no han cambiado nada. Estoy recordando así de memoria de algún periódico que ponía en Vitoria tenemos 12 meses de invierno, todo el resto es verano. Seguimos en Vitoria para volver a la Torre de Capildui, donde ya no hay párrocos, relojeros ni ópticos recogiendo los datos sobre el clima, sino un gigantesco radar de última generación, escondido bajo esta esfera protectora a la que vamos a entrar ahora mismo. Es que casco. ¡Wow! Una paellera. Pues esto es la antena que está todo el rato girando y todo el rato enfocando a los diferentes sitios. Entonces da una vuelta entera en una posición, gira entera y luego, cuando ha terminado, sube un poquitín, vuelve a hacer otra vuelta, sube hasta que chequea todo lo que hay alrededor. Lo más portentoso del radar es que puede distinguir unas precipitaciones de otras, sabe cuándo hay nieve, lluvia o granizo, pero ¿cómo consigue saberlo? Si hay una gota grande que está cayendo, por efecto del rozamiento, se aplana, se queda como una especie de lenteja, ¿no?, la gota de la lluvia. Entonces, cuando lo mides así, tiene poco eco, y cuando lo mides así, tiene más eco. Entonces, de esa forma distinguimos si una cosa es granizo, si es nieve, si es agua,
El radomo es la pelota de fútbol esta, ¿no? Es el tejado de este edificio. Si no estuviese esto, pues se mojaría todo esto, entraría el agua en toda la torre, entonces es el tejado y hace las funciones de ir protegiendo sobre todo la antena, que no esté mojada la antena, que la antena esté en seco. Esta antena tiene 6 metros de diámetro, 6,1, y el radomo 9. Entonces es más grande que cualquier piso, un piso normal. No, o sea es enorme, es enorme. ¿Y se podría subir arriba? Sí, si vas con seguridad, sí. Seguridad no me falta. Igual, otra cosa sí, pero seguridad... Sí. Hacia el cielo de Vitoria sube Arantza peldaño a peldaño por una escalera por la que muchos no se atreverían a subir. Y eso que el verdadero vértigo no va a llegar hasta que alcancemos la trampilla superior. Esto cada vez además pequeño, ¿eh? ¿Tú qué puedes? Si fuese yo no entraría. ¡Veo la luz! Por esa trampilla, por la que Arantza asoma la cabeza, se suelen descolgar los técnicos de mantenimiento del radomo cuando hay que arreglar los desperfectos del impacto de un rayo. Pero todavía no hemos visto el asombroso detalle de diseño que mantiene rígida esta torre por mucho que sople el viento. Y para poder verlo tenemos, por fin, que rapelar. Esta estructura ha soportado el impacto directo de los rayos. No se mueve ni un milímetro por mucho viento que haga y por eso vamos a bajar para ver de cerca por qué es tan firme. Con el viento cada vez más fuerte y el aire cada vez más frío, rapelar aquí no es nada fácil. Si el invierno tuviese corazón, sus latidos surgirían de Capilvi, pero ni el más fuerte pálpito movería esta torre un milímetro. Parece casi atornillada en el suelo, y el secreto de su rigidez está precisamente en esa gigantesca espiral que convierte a la torre en un tornillo de gigantes. En esa rosca está el secreto de la torre de Capilvi. Todas estas hélices que vemos aquí abajo, estas que están pegadas a la estructura, son unas hélices que están puestas para romper los remolinos de von Karman. Eso que suena así tan raro, en estructuras muy finas, cuando pasa el viento, pasa por un lado y luego pasa por otro. Puede entrar en resonancia y empieza a moverse. Para romper ese tipo de vibraciones, ese tipo de movimiento, se pusieron todas estas hélices, ¿no?, que le da una singularidad a la torre, y además ahí arriba también hay un aro que está colgando y que si se mueve la torre, él se mueve de forma diferente a la torre, le quita ese movimiento, con lo cual al final es verdad, se mueve poquísimo. Para ser una torre de 50 metros de altura, pues la verdad es que tiene un movimiento muy pequeño. Muy bien, José Antonio, pues nada, yo te voy a dejar aquí, que voy a seguir con el rappel y me voy a meter en la parte de la estructura más peculiar. Muy bien, hasta luego. Venga, gracias. Ahí está el secreto de Capilvi, enroscado a la torre, atornillándola al suelo y permitiendo que el radar que corona esta construcción sea quizás el más preciso y el más fiable de toda Europa. Y ha hecho falta rapelarlo para descubrir el secreto de esta máquina del tiempo y las impresionantes vistas que la rodean. Así vemos la torre de Capilvi y la impresionante belleza que la rodea en Basque Country Vertical.